Muy buenos días, pues son las 8:03 y estamos pausando la sesión a espera que lleguen los alumnos. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio en cuanto ellos estén aquí. Hola, Scarlett, buenos días. Vamos a Buenos días, esperar maestra. un par de minutos nada más, a ver si entra alguien de tus compañeros para poder empezar. Ok, Muy bien. maestra, por el momento, Adriana y Samuel no se van a poder conectar, ya que hoy les tocó trabajar. Adriana y Samuel. Así es, Muy bien, perfecto. Gracias por el aviso. de nada. ¿Podrías, por favor, poner en el chat tu nombre completo y a la hora en que ingresas? Sí, maestra. Gracias. Bien, ya pasaron el par de minutos. Vamos a tener que empezar contigo para que, bueno, ya los demás se van a ir incorporando o verán la sesión grabada. ¿Ok? Bien, pues para el día de hoy vamos a explicar la tercera parte del protocolo que se dedica a lo que es la metodología. Son 9 pasos alrededor de los que se están generando en el protocolo, alrededor de 9 pasos para explicar la metodología. A diferencia de lo que fue la primera parte, que fue el capítulo, bueno, no el capítulo, sino los apartados en donde hablamos del planteamiento, el apartado de metodología es un poco más sencillo en cuanto a su construcción. Y me refiero a que el planteamiento es un poco difícil porque hay que decidir qué tema vamos a investigar. Hay que decidir también dentro del tema que vamos a investigar específicamente cuáles son estas variables que vamos a estar abordando y finalmente pues construir lo que es ese planteamiento, ¿no? A través de una justificación, objetivos, a través de las preguntas, a través de una pregunta general. Y también la semana pasada que estuvimos hablando del segundo apartado, la construcción de lo que es la perspectiva teórica. Y bueno, ahí parte de ello fue la consulta de diversas fuentes. Estuvieron también haciendo un ejercicio, tratando de encontrar un listado de temas para constituir un índice preliminar de temas que van a ir a dar directamente a lo que es el marco teórico. Bien, entonces, en comparación con estos primeros 2 apartados del protocolo, el tercer apartado, que es metodología, se puede decir que es un poco más sencillo, pero conlleva un poco más de pasos. Entonces, vamos a ir explicando estos pasos uno por uno. Primero, en general, voy a hablar de lo que es el ejercicio de hoy, que es avanzar en estos 9 pasos. Relativamente es fácil porque hay mucha información disponible en la red del tipo de metodología de investigación. O sea, podemos buscar un libro de metodología y lo vamos a encontrar muy fácilmente. De hecho, en OneDrive, ustedes van a encontrar en el apartado de, a ver, vamos a compartir OneDrive, que tengo por aquí abierto. ¿Sí?
En la carpeta de seminario ustedes van a encontrar este libro que se llama Metodología de Investigación de Hernández Sampieri, el autor un poco más conocido o citado por muchos que en nivel superior ocupan la metodología. Pues como les digo, pueden ir a este documento para poder encontrar lo que voy a solicitar. Además de este documento, Metodología de Investigación de Sampieri, podrán consultar el manual de titulación, que la semana pasada pudimos hacer mención de lo que contiene, pero pues ya no vimos específicamente, por ejemplo, en el caso del tercer apartado, que es metodología. Aquí aparece toda la información también, toda la información necesaria para construir este capítulo. Prácticamente es hacer esta revisión teórica y trasladarlo a lo que sería su protocolo. Bueno, algo que aprovecho a mostrar, ya que estamos abriendo OneDrive, es que las diapositivas que voy a mostrar hoy ya están cargadas aquí. Esta que dice capítulo 3, 9 pasos. Esta que dice metodologías. Esta de aquí que es técnicas cuantitativas y cualitativas. Esta que es cuadro de dimensiones. Y sistematización y análisis de datos. Estas 5 diapositivas que voy a mostrar hoy, ya las pueden encontrar en OneDrive. ¿Okay? Bueno, entonces decíamos, para la construcción de estos 9 pasos, podemos hacer consulta de este libro de Metodología de Investigación de Sampieri, el manual de titulación de la universidad o cualquier libro que ustedes encuentren en la red, siempre y cuando podamos hacer mención de la fuente citada, ¿vale? Ahí sí no tenemos como ningún impedimento en cuanto al año, en cuanto a qué libro estamos ocupando, ¿no? Simplemente que lo podamos citar, con eso ya tiene su valía. Bueno, pues voy a proyectar la primera de las 5 diapositivas que vamos a revisar el día de hoy, que es este. ¿Me avisas, por favor, si se ve en pantalla completa? Ya se va, maestra. Muchas gracias. Bien, pues el primero de estos pasos va a ser identificar una metodología sobre la que me identifico o me parece que las características que tiene esa metodología se adecúan al proyecto que estoy realizando. Esta decisión se basa básicamente en lo que es la selección de técnicas y métodos, de instrumentos de investigación, ¿no? Hay 2 tipos de metodologías que voy a explicar en un momento. Metodología cuantitativa y cualitativa. Supongo que en algún momento ya lo habrán escuchado en su formación de educación superior. Y también hay una tercera metodología que combina las anteriores, ¿no? Una metodología que se denomina mixta, que usa las 2 metodologías, tanto la cuantitativa como la cualitativa. Entonces aquí lo único que hay que hacer es tomar esa decisión. ¿Qué enfoque de investigación le vamos a dar? Recabar datos cuantitativos, más que nada son datos numéricos, datos en los que yo voy a encontrar precisión, medición, o bien me voy a aventurar hacia el camino de lo interpretativo, ¿no? Ambos caminos, ninguno de ellos pues es sencillo ni fácil. Eso no va dentro de lo que es el proceso de investigación. Lo sencillo es elegir, ¿no? Puedo elegir cuantitativa o cualitativa. Es muy fácil elegir. Pero cuando aplicamos ya la metodología en forma, pues ninguno de los 2 caminos es sencillo. Solo tienen una variante, ¿no? La parte cuantitativa recoge o recaba datos numéricos. Y la parte cualitativa lo que va a hacer es buscar información relevante para las personas que están investigando y para las personas que se involucran en la investigación. Es decir, es un poco más analítica, más interpretativa, mucho más de comprensión. Y si lo queremos poner en palabras coloquiales, pues es un poco más de choro, ¿no? O sea que no voy a encontrar un dato específico, un dato concreto, sino que voy a encontrar una serie de informaciones que vamos a apreciar ahí la interpretación de alguien sobre algún fenómeno. Quiero decir que por lo general, en el área de ciencias exactas como es la suya, por lo general todos eligen una metodología cuantitativa. Digamos que lo traen
lo traen por añadidura en cuanto a la formación se refiere, ¿no? Esta es una ingeniería, o ustedes provienen de una ingeniería, pasan a una maestría especializada en las tecnologías, y de nuevo, ¿no? Es una ciencia exacta. A ver, permítanme. No sé si me escuchan bien, estoy perdiendo un poco de conexión. Se escucha un poquito cortado, maestra, pero todo bien. Ok, muy bien, sí, ya estoy viendo que se está restableciendo. Ok. Bueno, entonces, si ya está aquí Eduardo, ¿puedes poner tu nombre en el chat, Eduardo? Gracias. Muy bien, gracias. En este punto, entonces yo decía, las ciencias exactas van por añadidura y por lo general todos los que están construyendo un protocolo en esta área de ciencias exactas, pues por supuesto que se van por la metodología cuantitativa. Pero eso no quiere decir que puedan ocupar información o recabar información a futuro que tenga características de la otra metodología, ¿no? Metodología cualitativa. Por lo que entonces en una maestría casi siempre vamos a encontrar metodologías mixtas, ¿no? Que combinen las dos áreas. Ahora, ¿qué es lo que hay que escribir aquí? Bueno, en este apartado lo que hay que escribir es la característica que tiene la metodología elegida, definirla, decir qué es, ¿no? Metodología cuantitativa se basa en una definición y luego escribir sus características y además sus ventajas, desventajas que tiene para el proyecto, ¿no? Bueno, como decía, esto es muy fácil de encontrar porque existe mucha información al respecto y no va a ser tan difícil que ustedes encuentren esta información. Así que, de cualquier manera, voy a estar revisando lo que vayan avanzando a lo largo de la sesión. Bueno, entrando al siguiente punto, que es el punto 2, se hace una selección de métodos que algunos autores también denominan tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio es el que estás proponiendo hacer? Y recordemos que la investigación completa, digamos que todo el proceso de investigación, se basa en dos principios. El primero es el principio de la documentación, la parte documental, y el principio de la observación en campo. Ajá. Entonces, cuando quiero combinar las dos cosas, o sea, hago una revisión documental y traigo esa revisión documental o esa perspectiva teórica a mi trabajo o a mi informe de investigación, esa sería la parte documental, pero nos hace falta la parte de la observación de campo, o sea, ¿a dónde voy a llevar esta investigación? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? ¿Con qué personas? ¿Bajo qué principios? Y a todo esto le llamamos tipo de estudio, ¿sí? Por lo que entonces tenemos que seleccionar el tipo de estudio o el tipo de método que vamos a ir ocupando. Lo voy a explicar muy brevemente, estos apartados, así como los ven aquí en la pantalla, estos apartados van a ir al informe, tal cual. El subtema sería 3.2 métodos. Y luego vamos a encontrar el primer apartado dentro de este subtema, que es 3.21, según el alcance de los resultados. Bien, pensando en que a futuro, cuando se pueda implementar el protocolo, perdón, el protocolo que ustedes están presentando, a futuro, ¿qué características va a tener los resultados que ustedes quieren recoger? ¿No? Y voy a explicar los 4. De estos 4 tipos de estudio, ustedes elegirán uno nada más. Voy con el exploratorio. El exploratorio es un tipo de estudio en el que nunca antes se había mencionado una problemática o un tema como el que están proponiendo. Supongamos que es algo reciente, que es algo muy actual, que es algo que a lo mejor incluso no hay bibliografía. Y que entonces ustedes lo que quieren es justamente eso, hacer una exploración de cómo se mueve ese fenómeno, de cómo se encuentra en su estado actual, y entonces lo que hacen es un estudio exploratorio. No saben qué resultados pueden encontrar, porque no hay nada que lo anteceda, no hay un precedente. ¿Bien? Esos serían estudios exploratorios para temas recientes, muy, muy nuevos. ¿Ok? Si ese es tu caso,
elige un estudio exploratorio. Si ese no es tu caso, pasamos al siguiente. El tipo descriptivo. Descriptivo significa que cuando ya se generaron algunos datos, ya hay información al respecto de resultados. Recuerden que yo les mandé a hacer un apartado que se llama antecedentes de investigación. En él ustedes consultaron 3 tesis, 3 artículos de investigación. Bueno, pues partiendo de esto que hay ya como resultado de una investigación, ahora voy a describir cómo se comporta el fenómeno o cómo se comporta el tema que estoy investigando en circunstancias actuales o en circunstancias donde especifico una población o un lugar en particular. Los estudios descriptivos son la mayoría de los estudios que se pueden hacer en nivel superior, porque siempre partimos de algo que ya existe. Ajá, o sea, no estamos inventando el hilo negro. Solamente estamos ocupando estudios que ya se han ido implementando, algunas variables que tenemos en común y las voy presentando o estudiando o analizando en las circunstancias específicas que ya coloqué en mi delimitación, ¿no? Bien, el estudio descriptivo lo que hace entonces es abundar en la información que ya se tiene. O sea, no hay ningún descubrimiento nuevo, solamente voy a abundar en lo que ya se conoce. ¿Ok? Bueno, casi todos prefieren este tipo de estudio para el resultado de su trabajo. Pasando con el siguiente, que sería el correlacional. Los estudios correlacionales mayormente ocupan la estadística descriptiva. ¿A qué se refiere? A que busca una serie de datos grande, muy grande, tal que incluso tengan que ocupar precisamente los sistemas de bases de datos para que los puedan meter ahí y entonces sí generar una gráfica en donde se pueda ver exactamente la relación que tienen estas dos variables. Por lo tanto, sería un estudio mucho más a profundidad, mucho más serio y mucho más, digamos, tardado en sus resultados. Los estudios correlacionales tienen o conllevan mucho más tiempo del que habíamos hablado antes, ¿no? Por lo menos 2 años para que podamos tener y trabajar todos estos datos. Bien. Y por último tenemos estudios de corte explicativo. Los estudios de corte explicativo lo que hacen es, por lo general se tardan más de 2 años, incluso puede llevar hasta una década o un lustro, para poder explicar a detalle cómo son los comportamientos desde su origen hasta sus últimas causas. Si pueden notar algo, es que hay como un nivel, hay un nivel de profundidad o de dificultad entre estos métodos, ¿no? Empezamos con el nivel 1, que únicamente explora, ve cómo se comportan las variables, hace como esto, ¿no? De poderse inmiscuir en el fenómeno. Y pasamos de ese nivel muy básico al siguiente nivel, que es el descriptivo, en donde ya estamos detallando las características que tiene o cómo se comporta en una situación que pueda manipular, ¿no? Y luego pasamos a un nivel 3, en donde ya puedo, a través de la información numérica, ya puedo decir por qué y de qué se relacionan estas dos variables. Y lo último que se haría en los niveles de importancia o de profundidad sería la parte explicativa, que conlleva más tiempo, que incluso conlleva un estudio más a profundidad con más personas. Por lo que yo les sugiero que se queden en estos primeros 3, ¿no? Que elijan entre los primeros 3, teniendo en cuenta que si cuentan con un tema muy innovador, pues se queden en la parte exploratoria, ¿no? Que si tienen un tema en donde ya conocen el comportamiento de sus variables y otros estudios que han dado resultados, pues se queden en lo descriptivo. Y ahorita recuerdo el caso de una de sus compañeras, no recuerdo su nombre, pero una de ellas está hablando acerca de casos de cáncer, por ejemplo, y quiere hacer olvidé el nombre de su variable, pero lo que quiere hacer es como una base de datos
en donde pueda consultar precisamente la relación que tienen algunos factores de riesgo con la enfermedad del cáncer. Para ella tal vez sería conveniente hacer un estudio correlacional, por la característica donde quiere llevar sus resultados. Bien, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud. O si podemos continuar. Ustedes me dicen. De mi parte puede continuar. Ok. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer un marcaje para que podamos tener esto presente. Miren, estoy subrayando con las líneas lo que ustedes van a llevar a su protocolo. Como ya había dicho, este es un subtema, ¿no? Dentro de la metodología. Y estos son apartados del subtema. Entonces, cada uno de ellos los van a trasladar, así como los estoy marcando, los van a trasladar al protocolo, tal y como dice en su título, ¿no? Ahorita nada más subrayé los números, pero tal y como dice en su título, así los van a llevar. Ahora, se trataría entonces de que vayan eligiendo, voy a colocarlo con un color diferente, vayan eligiendo el tipo de estudio o la combinación que ustedes crean que es mejor para su trabajo, vayan eligiendo uno de los métodos que están presentados aquí. Ahorita voy a marcar el descriptivo, porque como les decía, es lo más común dentro de las investigaciones en maestría. Bueno, voy a explicar el siguiente, que es según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de información. Bueno, en este caso podemos elegir dos metodologías. La primera metodología dice retrospectivo, perdón, podemos elegir tres, no dos. La primera es retrospectiva. Bien, en los estudios retrospectivos lo que hacemos es recabar información que ya se tiene. Y se refiere concretamente a que ya existe a lo mejor algún cuestionario, ya existe a lo mejor una encuesta aplicada, ya existe a lo mejor alguna entrevista aplicada. Y yo tengo ya esa información, la tengo grabada, la tengo en archivo. A lo mejor hay documentos que puedo consultar y que ya de alguna forma ya se ha estado haciendo, ¿no? El trabajo de investigación. Por lo tanto, lo que puedo proponer es que la ocurrencia de los hechos ya fue, ya de alguna forma ya ocurrió. Entonces, puedo decir que sería retrospectivo si ocupara esa información que ya se tiene. Caso contrario, el siguiente método de investigación sería prospectivo. El método de investigación prospectivo sería que no se tiene ninguna información aplicada, o sea que no ha habido ninguna encuesta previa, ninguna entrevista, ninguna observación directa, ninguna experimentación, no ha habido ningún abordaje sobre las variables. Por lo tanto, comenzaría a partir de ahora, de este momento en adelante. A eso le llamaríamos prospectivo. Por lo general, los estudiantes de este nivel lo que hacen es elegir este tipo de método, porque a lo mejor no se han ocupado del problema de investigación, únicamente pues conocen lo que hay, o apenas cuando empiezan a elegir su tema, empiezan a conocer la información y apenas van a iniciar el proceso de investigación de campo. Entonces, lo ideal es el prospectivo, aunque pueden ocupar cualquiera de los tres, ¿no? Y pasando al tercero, sería retrospectivo parcial. El método retrospectivo parcial significa que voy a ocupar datos que ya están ahí, ya de alguna forma ya ocurrieron, están registrados, y también voy a hacer una aplicación nueva de datos, o sea, voy a construir un instrumento específico para obtener datos nuevos, ¿sí? Entonces, puedo elegir uno de los tres. En retrospectiva, si ya existen esa información. Prospectivos, si no hay nada y apenas los vamos a hacer. Y retrospectivo parcial, si
Una parte es del pasado, de lo que ya ocurrió, y otra parte es hacia el futuro, apenas va a ocurrir. Bueno, Maestra, sí, disculpe, Pedro comenta que está en una reunión, que apenas pueda se va a incorporar. Pedro, ¿ok? Muchas gracias. Gracias por el aviso. Recuérdenme si estoy grabando, porque ahorita no. Sí, lo veo. A ver. Sí, sí estoy grabando la sesión. Ok. Bien, entonces, en este apartado del según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, tengo 3 tipos de estudio, de los cuales tengo que elegir uno. Ahorita estoy marcándolos así en azul para que ustedes puedan ver más o menos cómo podrían hacer su selección, y sobre esa selección hay que investigar a qué se refiere esta forma. Ahorita lo que estamos explicando es únicamente para que ustedes puedan elegir y colocar el dato. Ya más adelante podrán ir a la, ¿cómo se llama? A la consulta de libros de metodología y entonces sí ya detallar. Bueno, en el tercer punto sería, según el periodo y secuencia de los datos. Hay 2 formas, 2 tipos de estudio, transversal y longitudinal. De alguna manera yo ya se las mencioné hace un momentito cuando hablábamos del estudio correlacional y el explicativo. Bueno, según el periodo y secuencia de los datos, transversalmente yo puedo hacer un corte en el tiempo, un corte de tiempo muy corto que invite a que yo tenga un resultado inmediato. Y se refiere, en investigación se refiere a que pueda tener un resultado en un mediano plazo o en un corto plazo. Estamos hablando más o menos de 6 meses a 1 año, ¿sí? Eso sería lo transversal. Idealmente, no hay, digamos, un libro en donde te marque un tiempo específico, pero digamos que lo ideal, lo común, sería 6 meses, 1 año, para que yo pueda tener resultados en corto o mediano plazo. Ahora, si quiero que mi estudio se profundice, llegue a más y veamos su comportamiento en el tiempo, ¿no? Pues entonces voy a seleccionar un estudio longitudinal. Va a durar mucho más años. No sé si recuerdan cuando estaban hablando acerca de las vacunas al principio, ¿no? En el año pasado, que hablaban de eso precisamente, ¿no? De que los estudios fueron transversales, ¿no? Porque la aplicación de una vacuna y ver los efectos que tiene cada vacuna se estaba como haciendo apresuradamente y querían resultados inmediatos, no querían esperarse a un tiempo largo de años para ver qué es lo que ocurría con cada vacuna, ¿no? Entonces, a eso se refiere, a que los estudios son o tienen resultados pronto, que sería lo transversal, o vamos a tardar más tiempo en tener algún resultado. Bien, voy a anotar entonces como sugerencia el estudio transversal. Ay, creo que este no era. Esa no era la herramienta. Aquí. Esta, transversal. Bien. Sigo con el próximo, que es el según la comparación de poblaciones. Y según la comparación de las poblaciones, esto significa que quiero elegir un grupo de personas a quien voy a hacer las preguntas de mi tema, con características muy similares, ¿no? En la clase pasada yo les comentaba que tal vez podrían ocupar el espacio de una empresa o el espacio de algún lugar donde trabajen, o sea, su área laboral, por ejemplo. O bien podrían ocupar o seleccionar un grupo de personas de acuerdo con ciertas características, ¿no? Que pueden ser el factor socioeconómico, el nivel educativo, alguna habilidad que tengan en particular, algún interés que tengan en particular, alguna edad, ¿no? Entonces, estos grupos, digamos, valga la redundancia, se agrupan y constituyen, digamos, una agrupación única. Quiere decir que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso del estudio de la compañera que quiere hacer sobre el cáncer, a lo mejor a ella le interesa conocer el cáncer en mujeres, específicamente en mujeres. Su población es única.
¿no? Única porque va a reunir solamente a un grupo de edad, a lo mejor, o un grupo sexual definido. Si quisiera hacer un estudio comparado, entonces lo que haría, o bien sería aplicar una encuesta o algún tipo de herramienta de investigación en estas mujeres de un grupo poblacional, por ejemplo, de México, y compararlas con un grupo poblacional colombiano. Entonces ya ahí tenemos, según la comparación de poblaciones, tenemos dos poblaciones muy diferentes, mexicanas y colombianas. O podemos decir americanas, mujeres americanas o mujeres europeas. Entonces aquí ya representa una comparación de población, pues más, digamos, más alta, ¿no? O sea que el grado de complejidad de la investigación es más alto. La sugerencia que yo les hago siempre es que faciliten su trabajo de investigación a modo que puedan tener resultados más confiables, ¿no? Más válidos en cuanto a la búsqueda de esos informantes, ¿sí? Y la sugerencia pues va a ser que ustedes elijan una población única. Esa población única está agrupada en un lugar o tiene características muy similares disponibles para ustedes y bueno, pues no es tan complejo como hacer algo comparado, ¿no? Claro que quien se quiera aventurar a hacerlo de esa manera, adelante, se puede, ¿sale? Y bueno, no sé si aquí hay alguna duda hasta aquí. Ok, apenas estoy viendo los recados que me puso Eduardo. Ok. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Ningún comentario? Bueno. Me sigo con el último de los apartados de este punto, de este subtema. Dice, de acuerdo a la interferencia del investigador. Bueno, aquí la selección se basa en cuál va a ser tu postura como investigador. ¿Cuál va a ser tu enfoque como investigador? ¿No? Vas a ser un investigador que va a analizar la información, que la va a observar, que va incluso a registrar algunos datos, ¿no? Pero nunca interactuar con nadie. O sea, va a ser un enfoque muy observacional. O bien vas a ser un investigador que ponga en marcha, ¿sí? Algún tipo de experimento, que haga algún tipo de manipulación, que haga algún ensayo, que maneje alguna simulación, que vas a ser un investigador que pueda propiciar, a lo mejor poner en marcha una aplicación y ver cuál es el resultado. Si eres de ese tipo de investigador, entonces sería experimental. ¿Sí? Entonces, son enfoques que tienen los investigadores. En una, no interviene tanto, es solamente observar las conductas, comportamientos o formas en las que las variables se van comportando. Y en el otro, sí que pone en marcha algo, ya sea algún programa, hace algunas pruebas, lo lanza a la red, ve cómo se comporta esta aplicación o no sé, lo que tengan que proponer. ¿Qué tipo de forma vas a elegir? Bueno, por lo general, digamos que en otras maestrías, en maestrías como más de ciencias sociales, lo que hacen es elegir la parte observacional. Pero pienso que también aquí en el área de ciencias exactas, lo ideal es que sea experimental, que sus proyectos se pongan en marcha, se observe su comportamiento, ahora sí, cuando ya esté diseñado, y que pueda ya presentarse a un público, ¿no? Entonces, pues sería lo ideal. Estas sugerencias que estoy marcando serían las ideales, pero ustedes tienen la última palabra. Ustedes pueden incluso investigar un poco más, ahondar un poco más en ellas y seleccionarlas de acuerdo a sus intereses. ¿Sale? Bien, pues voy a borrar los dibujos. Perdón, para que ustedes puedan ver esta plantilla en blanco de nuevo. Bien, ahora en cuanto a las técnicas. Como decía, hay dos principios dentro de la investigación.
En la parte del campo o de investigación de campo, va a ser necesario que elijan técnicas de investigación para recopilar los datos, ¿no? Precisamente. Y dice aquí, dependen de los objetivos, dependen del tiempo disponible para investigar, dependen de los recursos que se tengan que emplear para que sean técnicas empíricas o técnicas documentales, cualquiera de las dos formas, ¿no? Bueno, se encuentran diversas técnicas, digamos, clásicas. Clásicas porque han sido ocupadas durante mucho tiempo desde que se creó este sistema de investigación, ¿no? Entonces, las clásicas son las encuestas por muestreo, cuestionarios que se lanzan a la red como formularios, el usuario responde en línea y pues van capturando ahí la gráfica, ¿no? Encuestas por muestreo, puede ser también que utilices entrevistas, a lo mejor lo que te interesa es conocer a profundidad la opinión de un experto, ahí va a servir una entrevista o varias, tal vez. También se puede proponer la observación estructurada, es decir, ir al campo, ¿no? Observar un procedimiento, hacer una lista de cotejo, una escala en donde vas calificando cómo es un procedimiento, también puede ser, es un tipo de investigación muy clásico también, la observación. Y la última de las técnicas, pero no quiere decir que sea la única, sino es la última que presento aquí como ejemplo, sería la experimentación. Propiamente la técnica de experimentación es poner en marcha en un escenario, ya sea un escenario que puedas controlar o no, un experimento a ver qué resultados tiene. Y bueno, pues estas son algunas de las técnicas. Ahora, por cada técnica se elige un instrumento. La técnica sería como el procedimiento. El instrumento sería ya literalmente cómo se está midiendo o qué resultados va a tener a través de la medición y de la aplicación de dichos instrumentos, ¿no? Como es la lista de observación o lista de cotejo para la técnica de observación, como es el cuestionario de preguntas para la técnica de encuesta, o como sería el plan, el plan que tienes para tu experimento en la técnica experimental, ¿sí? Muy bien, entonces aquí repito, por cada técnica elegida, ustedes describen su técnica, la que mejor prefieran, por cada técnica se va a presentar un tipo de instrumento. En su protocolo únicamente dirían cómo estaría constituido ese instrumento, con qué tipo de preguntas, con qué cantidad de cuartillas, a través de qué medio se va a medir, etcétera. Bien. Este de cuadro de dimensiones, este apartado 5 que habla de una tabla en la que se desarrollan la definición de las variables, sus dimensiones y sus indicadores, en un ratito más se los voy a explicar con otra diapositiva. El punto 6, que es la población, ya habíamos dicho en la sesión pasada que en la pregunta central que yo les pedí que hicieran, delimitaran un espacio, un tiempo y un lugar, además de una población. Justamente es por esto, ¿no? Porque en la metodología lo que hacemos es indicar quién es el conjunto de individuos que va a fundamentar la parte de la investigación de campo y dónde se encuentran esos individuos, cuántos son, qué características tienen. Por lo tanto, en este apartado lo que hacemos es especificar eso, ¿no? Si es dentro de una empresa, pues habrá que hablar un poco acerca de la empresa, más o menos el rango de edad que tiene la población, si está dividida en departamentos, qué puestos y funciones hay en ese departamento, en fin, características que puedan presentar el desarrollo de una población. Bien. Y luego tenemos un procedimiento de muestreo. De igual manera, estamos aplicando la estadística en este apartado, una estadística que me indique el camino para poder elegir una muestra. En metodología hablamos de 3 subcapas, ¿no? 3 subcapas de un universo.
precisamente, ¿no? El universo sería la parte en donde estoy seleccionando, por ejemplo, una localidad, un estado, un país, una región. El universo sería todos. La población sería la segunda capa, ¿no? Personas concretas con características específicas para mi estudio. Y luego tenemos la tercer subcapa que sería la muestra, ¿no? Voy a ocupar un pedacito de esta población, lo extraigo de ahí, de ese lugar, y en ellos hago mi investigación de campo, o con ellos hago mi investigación de campo. Por lo tanto, necesito un procedimiento para poder sacar esa muestra, ¿sí? Entonces, se escoge a partir del universo. Y el punto 8, pues es precisamente indicar a quiénes estoy requiriendo, cuántos estoy requiriendo de esa población, a quiénes incluyo dentro de mi estudio, a quiénes excluyo dentro de mi estudio. A lo mejor, aunque tengan características similares, pues no los necesito o no necesito a tantos, ¿no? ¿Quiénes y cuántos no participan en la investigación, aunque estén dentro del grupo poblacional? Y un criterio más, el criterio de eliminación. ¿Quiénes no se les permite participar porque no son representativos o porque causan conflicto? Ajá. Bien, pues ese sería el muestreo. Y por último, el último de los pasos sería procedimiento para el análisis de datos. Bueno, se necesita que desde el protocolo se mencione cómo se van a trabajar los resultados. Una vez que ya han sido recabados, cómo va a ser su tratamiento. Entonces aquí especificamos qué tipo de formato estadístico va a llevar la representación de la información recopilada. Obviamente, si hablamos de estadística, pues ya tenemos la imagen pues de gráfica, ¿no? Una gráfica de polígonos, una gráfica de barras, una gráfica de círculo de sectores, o sea, tablas de frecuencia, todo eso ya viene con la estadística, ¿no? Se pueden ocupar esas o se pueden ocupar otras formas de presentar la información, ¿no? Quisiera remarcar que en este punto no se presenta nada en absoluto, únicamente se dice la forma en la que se va a representar. No se tiene que presentar aquí la gráfica, ni las tablas, ni nada. Únicamente hay que decir en el protocolo cómo es que las vamos a presentar, ¿sí? A través de qué forma. Bien, pues me gustaría conocer sus opiniones, si tienen alguna duda, alguna inquietud con estos 9 apartados. ¿Alguna duda o inquietud? No, maestra, esto es lo que vamos a trabajar ahorita en esta primera parte, ¿verdad? De la clase. Es correcto, sí. Todavía no, todavía tengo un poco más que explicar en esta segunda hora. A partir de las 10 es que ustedes ya se ponen a trabajar, ¿no? Y me gustaría pues tener hoy una reunión con cada uno de ustedes de forma individual, aprovechando que están aquí, para que presenten sus avances. Bien, a ver si me pueden nombrar. Vamos a hacer este ejercicio como de recapitulación, ¿sale? A ver si Eduardo o Scarlett me pueden nombrar por lo menos 3 apartados de los 9 que acabamos de decir. Si no los pueden decir, los pueden escribir en el chat. 3 de los Maestra, ¿me 9. podría repetir? Sí, pueden decir me pueden dar 3 de los apartados que acabo de presentar, de los 9 que son. Cualquiera, no importa el orden, no importa
Simplemente quiero saber si los pueden reconocer ahorita. Sí, 3 elementos de los 9 que acabo de mencionar. Ajá, muy bien, Scarlett. Metodología, técnica e instrumentos. Sí, son 3 de los 9. Ujú. Eduardo, si los puedes escribir o decirlos. ¿No? Creo que no está Eduardo. Bueno, Scarlett menciona metodología, técnica e instrumentos. Muy bien, sí. Los otros 6 que no has mencionado aquí sería elegir el método, elegir la población, elegir el procedimiento de muestreo, el cuadro de dimensiones y la muestra. Ajá. Ok. Entonces ahí tenemos a estos otros elementos que también hay que incluir en esta tercera parte. ¿Ok? Ahora, voy a explicar muy brevemente una por una. O sea, voy a ir ahondando un poquito más en lo que son cada uno de esos apartados. El primero de ellos es la metodología. No voy a hacer toda la presentación de estas diapositivas, únicamente voy a retomar algunos aspectos que ya en general ya los dije, ¿no? El primer apartado que tienen que ustedes fundamentar es la metodología. Lo que yo mencionaba al principio era que lo común es que en esta área de ciencias exactas ustedes elijan la cuanti. Pero si por ejemplo necesitan algún sustento, algún apoyo de tipo cualitativo, o sea, para complementar su información, pues podemos ocupar una metodología combinada, ¿no? Combinada de estos dos métodos, que sería la mixta, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene lo cuantitativo? Si ustedes eligen esta metodología, tendrán que hacer su listado de características, y aquí pongo algunas para que ustedes puedan notar que sí hay mucha información al respecto, ¿no? Bien, la primera característica que dice el la metodología cuantitativa es, ocupa el método inductivo. Se basa en un caso particular para poder generalizar. A eso se refiere. La realidad es objetiva y singular, ¿no? Independiente del investigador. El investigador se considera libre de valores y predisposiciones. Busca causas y efectos, ¿sí? Y busca generalizar y que se conduzca a la predicción de algún comportamiento de su variable, ¿no? Esas son las características de la metodología cuantitativa. Ahora, características de la metodología cualitativa es lo contrario, ¿no? En lugar de utilizar un método de lo particular a lo general, lo utiliza en forma deductiva. Parte de lo general para irse concretando a un caso en particular, ¿sí? La realidad es subjetiva, o sea, la interpreta un sujeto, es diversa y puede involucrar diferentes opiniones, ¿no? El investigador interactúa con aquel que está investigando y se reconoce como cargado de valores y predisposiciones. La predisposición principal es a las creencias, ¿sí? Por eso decía que tal vez la metodología cualitativa se distancia un poquito de lo que es el objetivo de su maestría, ¿no? Porque no ocupan tanto esto, sino lo otro, ¿no? La parte cuantitativa. Muy bien, a ver, vamos a otros datos. Miren, aquí, por ejemplo. En la investigación cuantitativa, que ahora la tenemos del lado derecho, su objetivo es cuantificar los datos, generalizar los resultados de la muestra a la población de interés. Su muestra se trata de gran número de casos representativos. En este caso sí hay que hacer un gran
cantidad de personas que van a pertenecer a su población. El acopio de datos es estructurado, o sea que se va a manejar a través de la estadística. Por eso también dice ahí análisis de datos estadístico. Y el resultado sería recomendar un curso de acción final, ¿no? Como se analizan precisiones de sus variables, pues el resultado tiene que ser predeterminado, ¿no? Y tiene un curso, tiene una dirección. Lo contrario, en la investigación cualitativa, su objetivo es obtener un entendimiento, obtener una comprensión de las motivaciones principales o de las razones principales por las que se origina un fenómeno. Su muestra es un pequeño número de casos y estos casos no son representativos, sino que son particulares. El acopio de datos no es estructurado, no sigue una línea estadística, por lo tanto no muestra como algo siempre igual, ¿no? Y el resultado es establecer un entendimiento inicial de lo que es un fenómeno, ¿sí? Bueno, no sé si ahorita en estos momentos ya ustedes pueden indicar qué metodología, cuál de las dos es conveniente para su trabajo. ¿Con cuál de estas dos metodologías se identifican o cuál preferirían para su trabajo? Vamos a ponerlo en grande. Bien, no los escucho. ¿Con cuál de estas dos metodologías se identifican? Yo creo que cuantitativa, maestra. Muy bien, Scarlett. Sí, eso ya como que lo presentía. Bueno, pues son, nuevamente, ¿no? Remarcar que sí, que en el caso de sus trabajos, su ingeniería, todo tiene que ver con lo cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo rara vez aparece en este tipo de maestrías, porque obviamente es un enfoque distinto. Entonces, podría existir la posibilidad en un momento dado de que hicieran un estudio mixto, pero sería pues lo poco común, ¿no? En la maestría. Bueno, dejo de compartir esta, que únicamente mostraba, estas diapositivas solamente muestran las diferencias, para que ustedes elijan una y entonces ahí se base la investigación. Voy a continuar con con técnicas, que esta es la parte en donde podríamos tocar voy a hacer un repaso únicamente de técnicas cuantitativas, ¿no? Porque les digo, insisto, es como lo común. Basado en el libro de Corbetta, Metodología y Técnicas de Investigación, pues hay diferentes formas de recabar información a través de las técnicas. Por ejemplo, experimento de laboratorio, que se trata de una situación articulada o artificial en un laboratorio y se asigna a los sujetos tareas distintas que requieren una situación de control. Y precisamente ese es el elemento que lo caracteriza, ¿no? Que puedas tener como a la mano una lista de control de lo que va a suceder, ¿no? Y de cómo van a reaccionar estos individuos al trabajar con tu sistema. Entonces, en la parte social, pues también hay experimentos. No voy a poner el video, pero ustedes podrán consultar cada uno de los experimentos o de los ejemplos videográficos en la presentación, que ya está cargada ahí en OneDrive. Experimentos de campo, ¿no? También estos sirven de mucho porque ya no se trata de un experimento totalmente controlado en un lugar,
en particular, como puede ser un laboratorio, sino que también se pueden llevar a la realidad. Se puede uno salir a la vida real, al contexto real, y trabajar un experimento. En esta se permite al investigador establecer un vínculo entre factores externos específicos que influyen en la relación, en la reacción de los individuos. Bueno, entonces aquí se sale uno del cajón del laboratorio y va hacia la parte contextual, ¿no? Hacia el lugar en donde se están llevando a cabo pues ahora sí, la vida cotidiana, ¿no? Está la encuesta que ya habíamos comentado, la encuesta por muestreo. Se trata de preguntar, se trata de hacer muchas preguntas de diferentes dimensiones. La vía obligada dice para explorar motivaciones, actitudes, creencias, percepciones, expectativas, o tal vez conocimiento incluso de algunos aspectos. La entrevista cara a cara, que pues también es una técnica de investigación cuantitativa, siempre y cuando el enfoque sea el contenido, ¿no? El contenido al que me lleva la entrevista, ¿no? No nada más que me interese la persona que voy a entrevistar, ¿no? Sino lo que tenga que decir esa persona. Se puede aplicar entrevistas de varias características. Si es cuantitativa la entrevista, va a tener que ser seguida de un guión. Se va a tener que revisar ese guión para poderlo poner en marcha. Está este otro que es la escala de Likert. Su nombre pues proviene de su creador, ¿no? La persona que promovió el uso de estas escalas en donde tenemos grados de satisfacción y a través de algunas afirmaciones vamos preguntando el grado de satisfacción o el grado de acuerdo que tengamos con esa pregunta. Entonces son una serie de afirmaciones y la escala. Algunos de estos grados puede ser así como el de Likert, ¿no? Proponía siete alternativas. Los absolutos, que son los extremos, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Y los que vienen siendo los grados intermedios, ¿no? De acuerdo y en desacuerdo. Y los grados que son neutrales, como es este caso, en parte de acuerdo, en parte en desacuerdo. Y dudoso. Diferencial semántico. Es una de las técnicas cuantitativas muy poco usadas, pero que se podría proponer de acuerdo a lo mejor a la naturaleza de cada uno de sus trabajos. En este se permite determinar con máxima estandarización el significado de algún concepto. A lo mejor si su investigación parte de un concepto, habría que definir ese concepto y luego hacer que las personas describan verbalmente a qué se refieren con ese concepto, cómo lo definen. Se llama diferencial semántico. Otras técnicas pueden ser las pruebas, los test, pruebas o test que también se pueden aplicar en su área de ciencias exactas. No solamente los sociométricos, pueden ser otro tipo de test o de prueba. Ya ustedes dirán, ¿no? ¿Cuál de estas técnicas podría ser mejor para que las ocupen en sus trabajos? Muy bien. Cierro este. Si recuerdan, técnicas era la parte número 3 del apartado del protocolo. Técnicas. Y voy a presentar el cuadro de dimensiones. ¿Me dicen si lo ven en pantalla completa? Sí, maestra. Ok. Bueno, el cuadro de dimensiones va a ser una tabla en donde voy a encontrar las definiciones más importantes del trabajo de investigación. Este cuadro es como un mapa, por eso es que represento aquí la imagen como un mapa en donde estoy en un punto inicial y
y tengo como meta llegar a otro punto, ¿no? Similar a lo que sería en la investigación un mapa común, ¿no? En la investigación nuestro cuadro de dimensiones es ese mapa, porque nos dice el punto de inicio que sería el objetivo, que serían las variables, y nos habla del camino que hay que recorrer para llegar al resultado final, que en este caso serían las definiciones, los indicadores y las preguntas de investigación para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, el cuadro de dimensiones, pues es una tabla en donde vamos a encontrar las variables. Estas variables, si son cuantitativas, o sea, si son susceptibles de medición, tendrán que ser en alguna de estas categorías, ¿no? Discretas o continuas. Si son variables, por otro lado, cualitativas, serían de corte nominal y tendrían que especificar qué tipo de variable están eligiendo. Eso lo pudimos platicar la semana pasada, cuando hicimos la asesoría, en donde estábamos abordando diferentes formas de conducta que tienen estas variables ya en la realidad. Entonces, todavía no conozco las de ustedes, pero pues hoy podría ser la oportunidad para poder hablar de esto, ¿no? En la asesoría. Bueno. Una variable no es otra cosa más que una característica o cualidad que puede sufrir cambios o que puede, como su nombre lo dice, variar, ¿no? Entonces, es un objeto de análisis para el estudio de investigación. Se propone que sea medible, se propone que pueda manipularse, o sea, que se pueda controlar, que pueda aplicarse a diferentes personas en una investigación y ver cómo es la forma en la que se conduce en esa persona. La variable es eso, y también es el concepto principal que ustedes manejan en su investigación y que va a aparecer continuamente en muchos lados, ¿no? En el título de la investigación va a aparecer en los objetivos, va a aparecer en las preguntas de investigación, o sea, en el marco teórico, por supuesto que va a aparecer completamente desglosada. Así que la variable es esta característica que nos habla de cómo se puede medir o manipular a través de la investigación. Bueno, ahora, los indicadores. Hablando en términos muy técnicos, pues no existe una definición oficial de lo que es un indicador, pero conocemos los indicadores a través de los grados en los que se puede diferenciar una variable, ¿no? Por ejemplo, herramientas para clarificar y definir de forma más precisa el impacto que tiene una variable o la forma en la que puede cambiar de un momento a otro. Entonces, aquí lo que presento como imagen es lo que emularía el indicador. El indicador, por ejemplo, sería la flecha que aparece ahí y la flecha se va a ir moviendo dependiendo del grado en la que la persona perciba algo que le estemos preguntando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? Si esta pregunta me la respondieran con estos indicadores, ¿cómo te sientes hoy? Pues se movería, ¿no? La aguja hacia el verde o el color un poquito más claro del verde, luego el amarillo, el naranja o el rojo. El indicador entonces nos habla de que puede ejecutarse de diferente forma la percepción que se tiene de una variable precisamente. ¿Okay? Y lo que tendríamos que especificar es cuáles son esos cambios de la variable. Aquí tengo el ejemplo del cuadro de dimensiones. Este es el cuadro que ustedes van a llenar con la propia información de su investigación. En el ejemplo, lo que hacemos es colocar los datos que se piden para la tabla, que son variable o categoría, los voy a ir marcando. Variable o categoría, a ver, vamos a colocarlo.
Ok, es variable o categoría, definición teórica, que sería, bueno, ¿cómo se está definiendo la variable? ¿En qué dimensión se está analizando en la investigación? La definición operacional, que sería, si lo trasladamos a la realidad, a la vida cotidiana, sería como una definición propia. La definición teórica sería lo que dicen los autores, ¿no? Cómo se define en la teoría. Mientras que la definición operacional sería cómo la defino yo en mi contexto, en mi mundo real, en este lugar o en donde yo estoy observando esa variable, ¿no? Serían los indicadores que son, como ya dije, las formas de percibirlo específicamente, y los instrumentos que voy a ocupar para investigar estas variables, ¿ok? Entonces son estos elementos del cuadro o de la tabla los que se van a construir para el trabajo, ¿no? Del protocolo. Categoría o variable, definición teórica, dimensiones, definición operacional, indicadores e instrumentos. Bien, pues voy a explicar al menos estos que tengo aquí como ejemplo para que ustedes puedan generar el suyo. Bueno, tengo aquí una variable que se llama biblioteca escolar. ¿Qué es una biblioteca escolar? Bueno, la defino teóricamente. Colección organizada de materiales impresos, digitales, electrónicos, audiovisuales y otro tipo de documentos. Tiene personal encargado de los servicios y programas relacionados con las necesidades de los lectores. Eso es una biblioteca escolar en la definición teórica. Ahora, ¿en qué dimensiones o bajo qué enfoque estoy abordando la biblioteca? Bueno, la biblioteca desde el enfoque escolar y sociológico, que quiere decir que exclusivamente la de la escuela y a través de grupos sociales. La definición operacional se refiere a que la estoy definiendo ya en mi contexto real, ¿no? Es el espacio físico donde se encuentran los volúmenes, documentos y demás tipos de fuentes de información. Esa definición la hago yo como investigador. La defino. Ahora, ¿qué indicadores me van a proporcionar las características de una biblioteca? Pues el espacio físico, su ubicación, su dimensión incluso, ¿no? A lo mejor hay desde bibliotecas escolares muy pequeñas, muy alejadas, muy escondidas, todo eso son indicadores, ¿no? Su mobiliario, también habría que ver qué tan cómodo está, cómo está acomodado, dispuesto. Otro indicador sería colección organizada, ¿no? Si está por temas, si está por alfabético, si hay un sistema donde yo puedo colocar una etiqueta y me desprenda todos los, digamos, los libros asociados a esa palabra, cómo está organizado, ¿no? Materiales informativos, si a lo mejor hay carteles o hay folletos o hay tarjetas que me puedan dar la ubicación de cada uno de los volúmenes o de lo que hay ahí en esta biblioteca, pues estos son indicadores, ¿no? ¿Y qué instrumento voy a ocupar? Pues la entrevista cualitativa al personal encargado de los servicios. Todo esto, como les decía, es como el mapeo para el investigador, ¿no? Aquí vamos a ir siempre a recurrir al cuadro de dimensiones cuando tengamos una duda de cómo voy a aplicar o cuál va a ser el enfoque de cada una de las variables. Bueno, este es el ejemplo de cómo sería. Ustedes tendrían que llenarlo en una tabla. Ese podría ser el ejercicio de hoy también. Permítanme. Bueno, en esta diapositiva estamos presentando
lo que hace rato comenté de los métodos, ¿no? ¿Se acuerdan que había uno que decía explicativo, exploratorio, descriptivo, relacional? Bueno, aquí se puede ver cuál es el objetivo de cada uno de esos métodos de investigación que ustedes tendrán que fundamentar. Bien. Les decía, tendría que presentar todas estas diapositivas para especificar un poco más cada uno de los apartados. Ya estamos por terminar esta explicación. Voy a poner la última. ¿Me dicen si lo ven en pantalla completa? ¿Sí? ¿Lo ven en pantalla completa? Buenos días, Ricardo. ¿Ves en pantalla completa la presentación? Sí, a ver, respóndame cualquiera de los tres. Mm, Sí, Ricardo. Maestra, buenos días. Buenos días. ¿Ves ¿Qué tal? Aquí andamos. Sí, tengo un pequeño problemita debido Ajá, a la contingencia que hay en el hospital por casos COVID que han incrementado, pues la matrícula del personal se ha disminuido. sí. Entonces me pidieron que me quedara a cubrir unas áreas todavía. Entonces todavía no salgo del hospital. Voy a tratar de seguir la clase Ok. con los audífonos, con el teléfono. Entonces voy a tratar de estar lo más pendiente posible. Muy bien, Ricardo. Gracias por reportarte. Sí, sí, maestra, perdón, ando todavía. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. con esta cuestión de aquí del hospital. Pero Bueno, aquí cuídate voy a mucho. tratar de estar el más pendiente posible. Sí, cuídate mucho. Sí, gracias, maestro. Muy bien. Pues asumo que sí se ve la pantalla. Entonces, voy a explicar esta última diapositiva. Ya presenté varias al respecto de cada uno de los apartados, un poco para ahondar en estos elementos y que ustedes puedan consultar esta clase cuando se suba a plataforma, puedan revisar a qué se refiere cada uno de los puntos que estamos pidiendo el día de hoy. Bueno, concretamente esta que estoy presentando ahorita se refiere al último punto, al 3.9, en el que ponemos este procedimiento para la sistematización de datos o para la presentación de datos. Yo ya les decía que no tendrán que hacer ninguna tabla, no tendrán que hacer ningún cuadro, no tendrán que hacer ninguna gráfica, pero sí mencionar qué es lo que se va a utilizar para el procesamiento, perdón, para el procesamiento de los datos, ¿no? Entonces, nos referimos a que hay diferentes formas de mostrar los datos o la información que se ha recopilado a través de los instrumentos y pueden ser estas, ¿no? Las tablas que nos dan información muy precisa, de numérica también, estamos hablando de datos cuantitativos, en donde puedo poner ahí las frecuencia de intervalo, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa o los porcentajes que también se le conoce, y ahí puedo ver todos los datos principales, ¿no?
Puedo hacer uso de tablas, puedo hacer uso de cuadros de doble entrada, en donde también estoy clasificando información específica que me pueda ayudar a entender tanto a la población como pues a las variables, ¿no? Una vez que han sido investigadas. Ok. Una siguiente forma, pues ya las clásicas que les decía, ¿no? Diagramas de barras. Esta producción de diagramas de barras, pues se puede simplificar con un programa, ¿no? de cálculo, metiendo los datos, o bien haciéndolo en línea, como les decía, también nos puede producir una gráfica de barras o una gráfica de polígonos, dependiendo de lo que ustedes, el estilo que ustedes elijan o quieran. Les decía, insisto, no hay que hacer las tablas ni las estadísticas, solamente decir qué es lo que se va a usar para su representación. Hay otras formas también cuantitativas que se pueden ver o hacer, pero son un poco más complejas. En este caso, los cartogramas, que pues ya se refiere a grandes cantidades de datos. Aquí, por ejemplo, este cartograma que presento en la imagen es el cartograma de los Estados Unidos en las elecciones del 2016. Y podemos ver cómo el grosor de cada uno de los estados, el color de cada uno de los estados se refiere a un cierto número de porcentaje de la población que prefiere un partido, ¿no? Y por eso está el color azul y el rojo, y se puede ver que pues la cuadrícula representa una preferencia, ¿no? Y podemos también hacer una clasificación en forma de pictograma. Pictograma es esta serie de carteles o pues sí, podría ser eso, ¿no? Como un cartel, como una semiótica de señalética, ¿no? De datos que puedan ser representativos para poder mostrar como resultado, siempre y cuando pues se diseñen, los diseñen ustedes mismos o recopilen algo que ya se encuentra hecho. Otra forma u otro sistema, el que ven ustedes a su derecha, pues es uno también ya clásico, círculos de sectores o gráficas de pastel, que en su nombre común así le llaman. Podemos ocupar esto para representar los datos, también a través de porcentajes, o gráficos más elaborados como son cuadros cuádruples, en donde vemos una tercera dimensión de sus variables. Vemos aquí en el ejemplo, dimensión del lugar de destino, dimensión del autobús, dimensión de tiempo, dimensión del operador. Esto también se puede generar con algún programa, pero pues se necesitan los datos, ¿no? Que es lo importante para poder generar esta representación. De otra manera también, a lo mejor con estudios de tipo administrativo o estudios que conlleven las variables nominales que hace rato les decía. Nominal, lo que su nombre indica es que es eso, ¿no? Escribimos un concepto o un nombre. El diagrama de Venn puede ser de mucha utilidad porque lo que estamos haciendo es que en un gráfico colocamos los conceptos clave o las variables, en este caso, y vemos cómo las tres se unifican o se relacionan entre sí y podemos ahí escribir cómo es que se relacionan. El diagrama de Venn es una forma de representar también los datos. O las relaciones de jerarquía, si lo que queremos es proponer un nuevo procedimiento administrativo. Bueno, eso sería en el caso del tema que están eligiendo. Triángulos de trilemas, que es muy parecido al diagrama de Venn, solo que el diagrama de Venn pues es circular y también parecido a lo que es el cuadro cuádruple, solo que en el aspecto del triángulo de trilemas pues es diferente y podemos ver que hay diferentes también palabras ahí dentro de él que lo puedan explicar. Sus relaciones, ¿no? Otra estrategia para poder presentar los datos puede ser claramente un mapa conceptual. Si es que queremos desarrollar un nuevo concepto, una nueva teoría tal vez, bueno, pues es útil un mapa conceptual para poder explicar ese concepto principal y poderlo ver en palabras simplificadas a través de un mapa conceptual. Para estudios correlacionales que hace rato explicábamos,
Se puede hacer uso de un mapa de espina de pescado o también se conoce como espina de Ichikawa o gráfica de Ichikawa, en el que su creador pues hizo este gráfico emulando las espinas, ¿no? En donde la parte superior son las causas de alguna problemática y los efectos que tiene en la parte de abajo, ¿no? Ver cómo se relacionan entre sí. Bueno. Déjenme recurrir al... Había un poquito de ruido, por eso lo apagué. Bien, voy a colocar en pantalla de nuevo la tabla de asesorías. Son las 9:30 en punto. Igual que la clase pasada, solo me tardé 1:30 en explicar pues los elementos que necesito que el día de hoy se trabajen. Pues tenemos 9 pasos a llenar, ¿no? El día de hoy, esa es la meta, pero pues ustedes pueden avanzar y eso es lo que tienen que presentar en su asesoría en la hora que está marcada. Por lo que me comentan, Pedro y Adriana no se van a poder conectar, entonces si alguien quiere tener una asesoría más amplia ocupando el tiempo de sus compañeros, pues adelante, ¿no? Pero de acuerdo a las personas que están ahorita, que es Scarlett, entraríamos con ella a 11:15, Ricardo a las 11:45, si es que puede, ya que se encuentra ahorita en el hospital, y Eduardo a las 12 también para que se puedan conectar. Vamos a respetar el tiempo de sus compañeros, a ver si ellos pueden o quieren estar en su asesoría. Yo de cualquier manera a las 10:30 me conecto y estoy ahí para atenderles sus dudas o si quieren mostrar algo, pues lo podemos hacer, ¿sale? Pero en caso de que llegara uno de sus compañeros, pues les pediría que se salieran de la sala para poderlo atender de forma individual, ¿sale? Así que igual vamos a hacer una captura de pantalla y lo vamos a poner en el grupo para que se conecten a la hora indicada, ¿sale? Bueno, a partir de este momento entonces pueden empezar a trabajar lo que solicitamos en 9 pasos. Lo voy a volver a colocar. Solo a manera de que los que se acaban de incorporar, como Ricardo, pueda ver de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, estos son los 9 pasos del tercer apartado que se llama estrategia metodológica. Primero sería hablar de la metodología, seleccionar sus métodos. Aquí repito, es uno de cada uno de los subapartados. Técnicas, ¿qué técnicas se van a ocupar? Instrumentos. Perdón, antes de pasar aquí, técnicas, tendrían que elegir la técnica que ustedes van a utilizar para recopilar información, describir la técnica y fundamentarla en libros de metodología. El instrumento, indicar qué tipo de instrumento por cada técnica se va a hacer, cómo se va a elaborar. El cuadro de dimensiones, que hace rato ya también presenté, la tabla. La población, brevemente, pues quiénes son los participantes de su investigación, qué procedimiento de muestreo van a ocupar, ocupando también procedimientos estadísticos, quiénes van a incluirse en su muestra, cuántos van a incluirse en su muestra, quiénes no participan y quiénes se eliminan por conveniencia o por causar conflicto en su investigación. Y a través de qué procedimiento se va a utilizar
los datos recabados. ¿Ok? Bueno, eso es un repaso para que sepan de qué es lo que vamos a pedir en las próximas horas en su asesoría. Bueno, pues ahorita pueden optar por quedarse o salir de la sala como ustedes prefieran. Y nos conectamos en su momento de asesoría. Como quiera, yo les digo, a las 10:30 me vuelvo a conectar para escucharles si tienen alguna duda. Maestra, pregunta. No vi, traigo el teléfono guardado, no vi si es algún tipo de presentación de lo que estaba mencionando ahorita de los 9 pasos. Ajá. ¿Dónde lo puedo checar para ver a determinada, de forma concreta, cómo Sí. se va a estructurar? Sí, Y tengo, bueno, sí. y platiqué con mi asesor sobre lo del tema de investigación. Ajá. Ve que le preguntaba yo sobre el asesor, ya tengo el asesor, ya le mandé parte de lo que llevaba del índice, los temas y demás, lo que habíamos visto la semana pasada, y me comentaba que es un tema muy amplio, y efectivamente lo que yo platicaba con usted, bueno, no sé si quiera, ahorita como me separé tantito, no sé si me le puedo yo explicar o me espero a la hora de la asesoría y ya lo platico bien para poderme, separar y ahora sí que hacer una pausa aquí en el trabajo y ya platicar bien con usted sobre ese tema que platiqué con el asesor. Claro, por supuesto. En tu hora de asesoría es que a las 11:45. Creo que sí, 11:30, 11:45, por lo que alcancé a medio ver. Ajá. La compañera, déjame ver cómo se llama. La compañera Angélica no se ha conectado. Si quieres ocupar su tiempo también. A partir de las 11:30 estamos libres. Ok. Sí, a la hora Voy a que tú dejar puedas. el teléfono en la sala, o sea, conectado, y Sí. ya si ustedes, te escucho que usted dice que me tengo que salir, ya me saldré de la sala. Muy bien, sí, aquí te veo. ¿Sale? Sí, Bueno, perfecto. muchísimas gracias, maestra. De nada. Y Gracias, sobre gracias. la respuesta a tu Mande. pregunta de que dónde está, ¿dónde lo Ajá. puedes consultar? Bueno, Sí. las diapositivas están en OneDrive. Y ahorita Ok. voy a generar un documento en donde ya les doy todo el esquema completo de lo que es el protocolo en sí. Ok. Ustedes ya llevan avanzado algo, la semana pasada lo vimos. Sí. Entonces, nada más es el esquema para que ustedes puedan seguir una línea y ahí puedan complementar. ¿Sale? Lo voy a subir a OneDrive también y yo les aviso ahorita. ¿El esquema que vendría a ser como una guía, por así decirlo? Sí, son ahora sí como los elementos que tienen que Lo que usted ustedes. estaba marcando ahorita que dijo los 9 puntos, algo Exacto, así. exacto. Ok, ok. Sí. Para tenerlo en consideración, ¿no? Ujú, claro que sí, Perfecto, maestra. Bueno, la veo en un ratito. Muchas gracias. claro que sí. Nos vemos. Muy bien. No sé si Eduardo o Scarlett tienen alguna duda. Maestra, ¿me podría mostrar la imagen donde muestran a qué horas me tengo que conectar, por favor? Claro que sí. Bueno, ¿a qué horas es mi tiempo? Sí, lo estoy abriendo. Es que quería ponerlo en WhatsApp web, pero no está vinculado a mi teléfono. Ahorita te lo muestro. Aquí está. Tu hora es 11:15. Pero podríamos ocupar un poco el tiempo de Adriana, por ejemplo. Si Adriana no se conecta, puedo verte a partir de las 11. Ok, maestra, gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, voy a apagar un momentito mi cámara, pero aquí estoy. ¿Sale? Bien, vamos a cerrar la sesión, vamos a receso y a las 10:30 me conecto de nuevo. Si ustedes están aquí, pues platicamos en general y si no, pues los esperaría para su asesoría indicada en el horario, ¿no? Bien. Cierro la sesión, muchachos.